bien, siendo las 10 menos 20 de la mañana, es hora de una entrevista con Juan José Cray, que es miembro y fundador del Partido Libertario. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esta entrevista hoy? Porque en realidad el día en que asume el presidente Yamandu Orsi, pone sobre la mesa, toma el concepto de la libertad. Por allí había una suerte de idea de libertad ultra individualista que se había estado manejando, evocando obviamente a la administración anterior y al uso que daba el presidente Lacalle Pou al concepto de libertad responsable. Y se armó todo un debate que interesante, ¿no? No sé si estaba marcando, me parece que no estaba marcando la administración anterior, sino estaba marcando más lo que pasa del otro lado del río, ¿no? Estaba apuntando a Javier Milei y sus políticas, no a la política del presidente Luis Lacalle Pou. Es una interpretación válida, otros lo sintieron de otra manera. Para mí lo interesante y lo importante es que puso sobre la mesa un debate que va más allá de la cuestión y la coyuntura política y que es hablar del concepto de libertad, me parece, ¿no? Y eso siempre es bueno, siempre es necesario. ¿Qué se nos quedó por el camino? Le pregunto a Juan José Cray, porque en realidad una cosa es hablar de libertad, pero depende desde la perspectiva de quién. Desde un liberal, desde un libertario, es diferente. Entonces, ¿qué concepto o qué análisis viene a aportar el Partido Libertario aquí? Que les digo a todo el mundo, sí, obviamente no es un partido que suene hoy, pero es un partido que está aprobado por la Corte Electoral, o sea que existe. No sé cuánta gente tiene. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. El año pasado el Partido Libertario no pasó las instancias de las internas, de las elecciones, y por tanto tiene que volver a juntar las firmas y pasar por ese proceso, pero nunca nos hemos separado, siempre hemos trabajado, hemos seguido trabajando. Hay una directiva nueva, hay nuevas caras ahora, ánimos renovados, así que bueno, estamos en camino, ya pensando en 2029, porque esto tiene que arrancar ahora, o sea, con tiempo, queda mucho por crecer, mucho por hacer, así que estamos en camino en esa línea, digamos. Así que, bueno, lo que sí, Orsi se pronunció acerca de... Yo antes de ir a lo de Orsi, te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia que entienden ustedes que hay entre liberal y libertario? Liberal, para ejemplificarlo, alguien que se define como liberal es el expresidente Luis Lacalle Pou. Libertario, por ejemplo, Javier Milei, el presidente argentino. Es un concepto medio mancillado porque hasta gente de izquierda se dice liberal, ¿no? Pero bueno, si vamos a John Locke, que es el padre del liberalismo, él habla del liberalismo clásico, ¿no? Liberalismo clásico, que no precisamente tiene que ver con una reducción absoluta o una extirpación del Estado absoluto, ¿no? Sino que es un Estado reducido, sí, pero más que nada a lo básico, ¿no? A la defensa, a la seguridad. Y siempre anexado a la idea de democracia, ¿no? Sí, ¿y cuál sería el objetivo primario de ese Estado? Poder garantizar la libertad de todos, porque en el liberalismo clásico se supone que es la capacidad que tendría el ser humano de actuar según su voluntad, siempre y cuando no atente contra los derechos de otros. Exactamente. ¿No? O sea que ahí hay... Ese es el límite. Claro, hay que entender que el concepto de libertad es un concepto que tiene escorzos, que tiene márgenes, límites, ¿no? ¿También para los libertarios? Sí, también. Porque donde termina mi libertad empieza la tuya, ¿no? Y con un Estado tan reducido como propone el libertarismo, ¿quién es garante de tu libertad? La justicia. La justicia seguiría funcionando como en un Estado grande. De hecho, en un Estado grande funciona mal. Se habla de seguridad privada, ¿no? Eso es un tema ya más rebuscado, pero bueno, a ver, la Constitución seguiría. En realidad son acuerdos entre las personas, ¿no? Las leyes que se van generando en una sociedad, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, en el anarcocapitalismo, porque Milei dice que es anarcocapitalista en lo filosófico, ¿no? Es paulatino el cambio, no es vamos a quitar todo. De hecho, hoy por hoy la salud y la educación siguen vigentes, ¿no? Públicas en Argentina. Entonces no es extirpar todo lo que hay no. Sí hay obviamente una limpieza del Estado, porque hay muchas cosas, muchos chiringuitos del Estado que se van generando, ¿no? Y van contaminando, digamos, el mercado, lo que se llama lo que entendemos nosotros por mercado, ¿no? Que no es otra cosa que una interacción entre las partes, entre las personas, entre los vínculos de las personas.
Yo te haría una pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de libertad, y esto es algo que se le ha cuestionado mucho al presidente Lacalle Pou, Sí. que hizo la bandera de la libertad. Responsable, pero libertad al fin, ¿no? Hasta él mismo se hace la pregunta. ¿Se acuerdan cuando decía, cuán libre podés ser si no tenés tus necesidades básicas satisfechas? ¿Cómo imaginás en una sociedad, por más que siga funcionando el Poder Judicial, Sí. como tú planteás como primera necesidad, con un Estado tan reducido, que obviamente si quitamos del escenario la coerción estatal, seguramente tengas una sociedad donde la pobreza multidimensional, no le digo la de los ingresos, ¿no?, que es la que lleva a la exclusión social, cultural, a la delincuencia, a la violencia. ¿Cuán libre te crees que puede ser ahí? Lo que pasa es que no sé por qué vinculás la pobreza y la delincuencia al concepto de libertad. No es libertinaje. No pobreza, Ojo, no es pobreza, sí. La pobreza multidimensional. ¿Para qué Bien. está el Estado? Claro. Si no es para eso. Bueno, el Estado tiene que impartir justicia. No solo Seguridad y justicia. ¿Qué me No decís puede del funcionar como una acceso, religión el Estado. acceso a la educación, Sí. acceso a la salud, acceso Sí, al claro, cumplimiento de los claro, derechos claro. humanos? Sí. ¿Quién se Por ocupa de mismo, eso? Por eso mismo comenté antes que la idea, incluso la anarcocapitalista, ¿no?, es ir con un norte, ¿no?, hacia la libertad, pero no erradicar todo lo que hay en materia de educación o salud. ¿Sí? Es paulatino el cambio. Desde la filosofía política, Sí. la libertad está entendida como ese límite que hay, lo que estábamos hablando antes. Lo que pasa es que partís de la base de una supuesta gran eficiencia del Estado achicado. Sí. ¿No? Bueno, pero, a ver, los estados grandes no funcionan bien. ¿Y los chicos? ¿Y los chicos sí? ¿Así, por ejemplo? Estados Unidos tiene un estado más reducido que el nuestro, y traigo este ejemplo porque se sabe que, o se dice, que es una sociedad más individualista, la de Estados Unidos, ¿cierto? Y sin embargo, es más eficiente. Ahora Trump, por ejemplo, quiere erradicar el IRPF, o sea, se puede erradicar algunos impuestos. Y además, es interesante esto porque esto de ultra individualista, que es un prefijo que utiliza ese ultra, Sí. Orsi, que es una radicalización en realidad, ¿no? Pero lo cierto es que en una sociedad individualista como la de Estados Unidos hay muchísimos filántropos. O sea, es el país con más filántropos y es el país del individualismo, ¿sí? No salen filántropos de sociedades comunistas como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, ¿sí? Entonces, anexar o vincular el concepto de individualismo a egoísmo es un error. Ahora, él habla de ultra individualismo, no de individualismo. No, Por eso, pero a ver... no cuestiona el individualismo. A ver, la libertad... Sí, la ultra-individualismo. libertad es siempre individual. O sea, no podemos pensar en libertad colectiva. No, está a veces claro. que se dice los pueblos libres, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese colectivo está integrado por diferentes individuos dentro de ese colectivo. Y esos individuos se supone que son libres también. Porque no podemos hablar de colectivo libre o de un pueblo libre y que sus individuos sean personas no libres, ¿no? Sería una contradicción. Entonces, siempre ¿cómo es? La libertad es individualista. Es del individuo, por supuesto. Hablemos de la libertad que vos evocás que tienen los americanos, ¿no? Ujú. Con, digamos, todos los problemas que tienen de racismo, de inmigración, con la altísima tasa de penalización de libertad que tienen en ese país, con, bueno, la violencia también que uno advierte en esa sociedad, de las sociedades más armadas del mundo. Entonces, de nuevo, perdona que te pregunte por cómo estás valorando la libertad en ese país. Traje a colación el ejemplo de Estados Unidos porque muchas veces se dice que es una sociedad individualista, ¿no? Pero sin embargo hay filántropos que dan sus recursos a la sociedad por diferentes razones. ¿Tá? Por eso que quería separar en realidad con ese ejemplo lo que es el egoísmo, ¿no?, del individualismo. Pero tú me Más que hablabas nada, de la libertad. sí.
y la extendías. No, a ver, pero la por eso, extendías a cuando- otras cosas. Y Obviamente estamos no es hablando un de país perfecto, que obvio- tiene sí. libertades civiles bastante Cuestionables. controladas, ¿viste? A partir ¿se acuerdan del 11 de septiembre? Sí. Entonces, Podría traer ejemplos de otros países, como Suiza, no sé, Nueva Zelanda, que son países que no tienen esa mentalidad del Estado paternal, ¿no? Y funcionan capaz que mejor, en algunos sentidos, que Estados Unidos. La idea acá es esa, no creer que el Estado es una especie de religión. Acá Orsi está tirando un mensaje moral, al final, a la sociedad, ¿no? ¿cuál sería? No sé si decirlo que lo trata peyorativamente al concepto, pero obviamente busca confrontar con ese concepto de individualismo. Yo entiendo lo que vas, a una transición, no a una Sí. utopía libertaria, ¿no? ¿Cómo manejarían las áreas de seguridad, justicia y defensa nacional en un estado, en un país libertario? Como hasta ahora. Eso es lo último que se tocaría. Lo último, Realmente sí. perfecto. Salud y educación, También no se También. tocaría. Incluso en un sistema de liberal clásico, no se tocaría eso. no, Sí, es lo que nosotros venimos asistiendo, ¿no? Más o menos. Claro. Pero ustedes son el Partido Libertario y por eso tienen una apuesta Sí. más todavía. No, pero como norte, como dije, como norte no es erradicar todo, sino ir hacia... obviamente, si tengo que elegir que mis hijos vayan a escuela privada, Ujú. capaz que elijo el privado, ¿no? Entonces, la idea es esa. Mientras no pueda el individuo acceder a servicios de ese tipo, privados, sí, que tenga el acceso a lo público. Pero a medida de que se va liberando el mercado y la sociedad, la gente va a ir optando por la mejor opción. Y, Y- por tanto se va a ir desarmando, digamos, el Estado. Esa es la idea. Bien, y con un Estado desarmado o menos pesado y en teoría más eficiente, ¿cómo habría que intervenir en las brechas que ya existen, ¿no? Justamente en la tan inequitativa distribución Ujú. de la riqueza que hay Bueno, en Uruguay, en para América nosotros, Latina, sí. en el mundo. Para nosotros, realmente eso no la importa. la desigualdad no es algo malo. Ah, ¿no? No. A ver. Los países más iguales, más igualitarios, son los países pobres. Cuba es un país muy igualitario, o sea, la gente es toda igual, pero igual de pobre. Pasa lo mismo con Venezuela. Los países más desiguales son los más prósperos. A ver, nosotros necesitamos que vengan gente millonaria a Uruguay a invertir, ¿no? De hecho, bueno, Milei está haciendo eso, está yendo a buscar capital afuera, ¿no? Porque eso supone trabajo en su país. ¿No? Vos me mencionás Ahora, si hacemos me paro. hablás Ahora, de Cuba y sí. no sé qué otro, me elegiste los que están más igualados hacia abajo. Sí, claro. Te recuerdo. ¿Ah? ¿Quiénes lideran el ranking de los países más igualitarios? Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. O sea, no seas No. malo, me estás comparando. No, hay más desigualdad, por supuesto. No. Cuba es... Los países nórdicos son Sí. algunos de los países que lideran justamente en igualdad, desde la perspectiva... son los países, esos países nórdicos Sí. son muy liberales. O sea, si yo mañana me quiero abrir una empresa en Suecia, puedo hacerlo. O comprar Son un los que auto. manejan los niveles más bajos de desigualdad económica. Tú me estás diciendo que donde hay Sí. más igualdad son todos más pobres, ¿no? Sí, los más igualitarios. Cuba y Venezuela. Lo que pasa es que no tienen los datos, capaz. Porque no pasan los datos ellos. Pero ahí son todos pobres. No estoy diciendo que no. Te Ujú. quiero decir que en países como los que siempre usamos y referenciamos, los nórdicos, los Sí. niveles de desigualdad económica son bajísimos. Son Y no más son bajos, todos pobres, son todos más sí. bien de medio para arriba. Sí, y sí, sí, hay sí. una fuerte presencia del Estado. Entonces, Sí, está el Estado bastante presente, pero no Entonces- es un Estado como el nuestro. Es distinto. ¿En qué sentido? No hay una religión del Estado allí, ¿no? Y no está el Estado metido en, como te digo, pues, si querés abrir una empresa, no tenés 10 instancias burocráticas para abrirte una empresa. Es mucho más eficiente, digamos. Son estados mucho más eficientes, tienen otra cabeza, ¿no? Acá la política y el Estado tienen la mentalidad de que no es un servicio público, ¿no? Pero ahí- siempre, me voy a acomodar al Estado. No sería un problema de Estado, más Estado, menos Estado, sino un problema más bien de burocracia o de simplificar trámites que claro. están por ahí porque a alguien se le ocurrió ponerlo y otro vino y puso otro trámite y bueno, pero eso es otro problema, no es un problema de lo que tiene que hacer un Estado o el gasto que tiene que ir
o a dónde destina sus recursos un Estado. Sí, sin duda tienen otra mentalidad. La mentalidad que tenemos hoy en Sudamérica y particularmente en Uruguay no es esa. No es la de la eficiencia, es la del acomodo acá. Entonces no podemos esperar tener los mismos resultados que esos países cuando tenemos una mentalidad muy distinta, ¿no? Muy cavernícola en ese sentido. Hoy nos queremos acomodar y en la política es repartirse el botín prácticamente, ¿no? A ver cuánto nos repartimos entre nosotros. Y sí, lo mismo con los trabajos públicos, es un acomodo, yo quiero acomodarme en tal... de ahí no salgo en más porque no me pueden echar, ¿no? Y claro, en el trabajo público, en ese sector, digamos, no están, no están jugando con las reglas del mercado, con las reglas de la oferta y la demanda. Entonces son sueldos inauténticos, ¿no? Que se marcan. No sostenibles. Claro, no, pero son sueldos que no están ligados a la ley de la oferta y la demanda. Entiendo. ¿No? Entonces, si tenemos un 10% de la población de Uruguay metida en el Estado, vamos a tener toda esa parte, ¿no? Ese 10% de la población acomodada, como quien dice, ¿no? Y, perdón. Sí, no, ustedes tienen a Javier Milei como modelo a seguir. Hay algunos que sí, que son más mileístas y otros que no tanto. Ay, perdón. El parking, perdón. ¿Por qué? No, porque pues, te lo preguntaba por Sí. eso, porque Milei, vos decías, bueno, no, esto es tema de la política del acomodo, los cargos, la repartija de cargos. Bueno, el Milei ha terminado asociado con la vieja política, o sea, para gobernar. Con la casta. Se terminó asociando a la casta que él denostaba. Sí, sin embargo, está llevando, sí, eso que decís es cierto, pero está llevando a cabo una reforma, digamos, del Estado sin precedentes y los resultados están a la vista. O sea, los números hablan por sí solos. En 2023 la inflación estaba en 211, 2024 117 de inflación. La pobreza en el primer trimestre del año pasado pasó del 54 al segundo trimestre 51 y el tercer trimestre 38%. Ahora ronda los 35-36%. Entonces, la respuesta está ahí. O sea, reducir el Estado, sacar los acomodos y liberar el mercado. ¿Y si tuvieras que buscar un socio en la política uruguaya? Un socio en la política uruguaya. Los partidos chicos. Estamos intentando armar un frente nuevo, de nueva derecha, le decimos nosotros, con sectores reaccionarios, ¿no? Identidad Soberana ya está en la mira, supongo. Lo que pasa es que él se maneja solo. Salle se maneja solo ya. Y además, no es liberal, Salle. Es un híbrido. La verdad que hay cosas que sí que estoy de acuerdo con él. Yo le hice una entrevista a Salle. Me cayó muy bien como persona, pero discrepo bastante de alguna... O sea, tiene cosas muy de socialista, ¿no? De prohibir, por ejemplo, ciertos productos que entren al mercado. O sea, que no decida la gente, lo decide él, lo decide el político. Un Trump. No, pegó, bueno, me parece. Trump está con el tema de los aranceles y los nacionalismos. Aranceles. Bueno, pero pasa que el Salle tiene una fijación, ¿no? Una fijación con la cleptocorporación. Sí. Los poderes supranacionales, todo eso. Y las multinacionales. Bueno, pero entonces, me hablaste de partidos chicos. ¿Quiénes te quedan en la vuelta? A ver. Pasa, no quiero dar nombre porque estamos en tratativas y... Partidos chicos. Pero esto es bien gramsciano. Esto es bien gramsciano porque la idea es esta, ¿no? Armar un bloque hegemónico, contrahegemónico, mejor dicho, de batalla cultural. Y eso se gana también desde la política, ¿no? Que es una batalla de superestructura, ¿no? En términos de Marx. Sí. Así que estamos en eso, estamos bajando la teoría a la práctica y estamos buscando, gente ¿Sería que sea derecha reaccionaria. radical? ¿Cómo se definirían políticamente? No, la derecha. ¿Cómo? No, la derecha no tiene por qué ser radical. Entonces, o sea, es derecha porque se opone, o sea, hay sectores, por ejemplo, soberanistas que se oponen al progresismo, hay sectores conservadores que se oponen al wokismo, hay sectores libertarios que se oponen al socialismo, tendrían objetivos en común y pueden articularse de tal manera en la cual puedan dar una batalla a la hegemonía ya dada, ¿no? Nosotros pensamos que siempre fue así el mundo, ¿no? Pero realmente los estados modernos no tienen más de 300 años. Entonces, las cosas pueden cambiar. Y realmente el paradigma que ha iniciado, el nuevo paradigma que ha iniciado Javier Milei en la región se puede expandir a todos lados. Desde la perspectiva del Partido Libertario, ¿cómo se paran frente a temas de la Agenda 2030, desde lo ambiental? Claro, sí. En realidad,
no somos intervencionistas como la idea sayista, como estábamos diciendo, sino que la idea es reducir el poder de acción del político para que no pueda negociar y para que no pueda subordinarse a los poderes supranacionales. Lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, que la OMS era palabra santa, todo lo que decía la OMS, y acataba al político, sería un poco eso, quitarle el poder al político y que decida realmente el demos, que es el pueblo. Si vivimos en una democracia, que elija el demos. Acá no manejó tan mal la pandemia en la calle. Fue bastante acertado, la verdad, porque tuvimos libertad de acción, o al menos mucho más que en otros países, ¿no? Pero tuvimos la experiencia de otros países circundantes en la que los políticos estaban subordinados a un lineamiento, digamos, de estos organismos supranacionales, internacionales, que le bajaban línea. Entonces, la idea del soberanismo es un poco esa. La soberanía está en el individuo, o sea... ¿Cómo se para frente, por ejemplo, al matrimonio igualitario, frente al aborto y frente a la eutanasia, un partido libertario? Hay muchos libertarios, por ejemplo, en el aborto, que estamos en contra del aborto, ¿no? Pero desde el Partido Libertario, en la Carta de Principios está abierto, ¿no? Está abierto a discusión. Ahora, ¿por qué ¿Y ahí no hay libertad que valga? Claro, porque están en contra de la despenalización del aborto y supone que es justamente darle libertad. Es que no estamos, desde el Partido Libertario no... Claro, algunos sí. Algunos sí, pero moralmente, digamos, ¿no? Es una cuestión individual, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en contra, sí. Pero daría otro programa para hablar de eso porque me tengo que explayar bastante para argumentar, sí. Pero porque a veces algunas libertades vale la pena censurar y otras no. Pero la libertad del individuo que está dentro de la madre, por ejemplo, del ser humano que está dentro de la madre, es un ser humano, o sea, y está reconocido, por ejemplo, por la Constitución. O sea, Uruguay fue parte del pacto de San José de Costa Rica. Y ahí el pueblo no... Porque ya dijo lo que opinó el pueblo sobre ese tema, ¿no? Sí, pero a veces ¿no importa? El pueblo puede elegir a dictadores también, ¿no? Entonces... En la Alemania nazi, por ley, o sea, el judío no era ser humano, no tenía jerarquía de ser humano, o sea, se podía eliminar, ¿no? No tenía la dignidad de otros seres humanos. Entonces, ojo, porque capaz que estamos frente a un caso similar acá, ¿no? Claro, porque, a ver, científicamente hay un ser humano, ¿no? Desde la concepción, desde que se juntan los gametos, digamos, ¿no? Bueno, hay quienes sostienen que el ser humano no está formado, entonces no... Claro, pero no es un ser humano. Ahí depende de otras cosas, claro, de una formación, ¿no? De una potencialidad. Entonces vamos a un escenario menos complejo, porque entiendo que todo eso tiene una cuestión. Claro. Pero pará, sí. Matrimonio igualitario. No estamos en contra. No estamos en contra, no. Bien. Aunque yo di una crítica que el término matrimonio viene de matriz y viene de la potencialidad de procrear. El feminismo ha intentado cooptar, digamos, terminologías como esto, ¿no? Como esto del matrimonio, ¿no? Se puede decir unión civil, sería capaz que más apropiado, pero bueno, en realidad no estamos, como Partido Libertario no estamos en contra. ¿La eutanasia? Desde el Partido Libertario no estamos en contra. No. Está bueno como lo aborda el profesor Miguel Pastorino, pero me parece que falta mucho estudio de parte de la sociedad para realmente dar una opinión sobre eso. No, pero del Partido Libertario estamos abiertos. Muy bien. Si tuviera que adelantar un análisis de cómo puede llegar a ser esta administración frente amplista en los próximos 5 años, ¿qué diría? Van a intervenir todo ámbito de la vida privada. Esa es mi lectura, por lo menos, ¿no? Va a ser un régimen socialista. Nadie votó un régimen socialista. Bien, pero vamos hacia eso. Orsi se juntó, por ejemplo, con gente que perteneció al Foro de San Pablo, ¿no? El Foro de San Pablo, recordemos que habían personajes como Fidel Castro, Lula da Silva también fue fundador, estuvo también Maduro, ¿no? En el Foro de San Pablo, o sea, la extrema izquierda, ¿sí? Entonces, ojo, porque Orsi habló
junto a un comando de izquierda que se juntaron hace poco, de controlar, digamos, los relatos disidentes, ¿no? Los discursos de odio. Que no es lo Entonces, mismo que un relato ¿cómo disidente? podemos vivir en una sociedad democrática si no hay una democratización de los discursos? Pero ¿no? una cosa, pero usted es lo mismo Además, libertad de expresión que libertad de difamación, Además, que libertad de... Además lo está de decidiendo cualquier una corsario. cúpula. Lo está diciendo una cúpula, no el demos. Es Orsi y sus amigos, ¿no? Decidiendo a ver cuáles son los discursos de odio lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entonces, cuidado con eso. No sé, o sea, desde el Partido Libertario defendemos una democratización y defendemos las redes sociales y, bueno, espero que esto no cambie porque... Y ahí no hay nada que pulir en el manejo que hacemos los individuos de las redes sociales. De nuevo, todo es libertad de expresión. Es que la libertad de expresión supone leer y soportar dichos o palabras que dice otro y que no te representan o que te molestan. Esa libertad de escucha o de lectura. Yo hablo de la libertad de expresión. Sí, ahí entra todo, dar una opinión, atacar a la persona, difamar, ensuciar, tergiversar. Bueno, ya está penalizado en la ley, ¿no? Sí, pero la pregunta es si para ustedes debiera valer todo. O sea, ¿vale alguien que diga, bueno, quiero matar a este colectivo, No. por ejemplo? Hasta ahí no. Bueno, entonces Desde hay límites. No, obviamente que sí. Sí. John Stuart Mill habla un poco de eso y el límite está ahí, en incitar a la violencia. Ese es el límite. ¿No? Porque ya estamos hablando... Pero entonces, mira, interesante, porque, claro, incitar a la violencia sería un límite. ¿Y quién define? Tú recién cuestionabas cuál es el criterio para la decir justicia. Esto es un discurso de odio y esto no. Claro. Bueno, la justicia no el poder ejecutivo ni ¿En base a qué parámetros? De eso mismo, de la violencia. La violencia física, ¿no? No, pero acá estamos hablando... a la violencia física. Ese es el límite. Es la límite. única violencia que... Sí, ese es el límite, sí. ¿No advertís un pasaje posible entre una violencia psicológica a la física? ¿No destruye, no mata gente la violencia psicológica? No se puede penalizar los insultos, por ejemplo. No podemos llegar hacia esos límites. No, porque se vuelve un autoritarismo. Por ejemplo, un discurso diga, bueno, hay que expulsar a los inmigrantes, no queremos inmigrantes en Uruguay. Vale. No está incitando a la violencia física. Porque alguien lo diga, no se puede reprimir a esa persona. Porque bueno, pero eso es un discurso de odio. Es un discurso no, por eso, por alguien que lo diga, no se puede encarcelar a alguien que diga eso. O sea. No, pero nadie está hablando de encarcelamiento. Hay una cuestión que es la condena moral de la sociedad también. Una persecuta, ¿no? O sea. Interesante esta conversación. Siempre está bueno. Y aparte me parece increíble como a una palabra la estiramos, sí. ¿No? Le metemos significantes a forceps a veces. Claro. Pero bueno, quiero creer que todo lo hacemos con la mira puesta en cómo poder ser mejores. Mejores como sociedad. Y exacto, ¿no? Cada uno con su receta. Bien. Bueno, fue interesante. Juan José Cray, miembro y fundador del Partido Libertario, y a ver si pasa a estar en otro lugar más adelante o si queda como mero testimonial aportando desde, por ejemplo, una entrevista como hoy, ¿no? Bueno, impecable. Invitamos a todos los que están de acuerdo con algo de lo que se dijo acá o parcialmente a acercarse al Partido Libertario del Uruguay. Estamos en todas las redes sociales, nos mandan mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.